La leyenda dorada de Santiago de la Vorágine. Capítulo 59. San Marcos Evangelista. Marcos quiere decir sublime en lo mandado, seguro, modesto y amargo. Todas estas significaciones encajan perfectamente en el caso de este santo, que fue sublime en lo mandado, por la perfección de su vida, durante la cual no solamente observó los mandamientos generales de la ley de Dios, sino también los consejos evangélicos, que implican compromisos más elevados que los del Decálogo. Seguro en la doctrina de su evangelio, y tan seguro que todo cuanto en él refiere lleva el aval de San Pedro, su maestro, porque San Pedro fue quien contó a San Marcos lo que luego éste puso por escrito. Modesto y profundamente humilde, hasta el extremo de que, sintiéndose indigno del sacerdocio, se amputó el dedo pulgar de su mano derecha para que no pudieran ordenarle. Amargo por la acerbidad de las penas que sufrió, entre otras, la de ser arrastrado por las calles de la ciudad. Precisamente murió a consecuencia de este tormento tan duro. Marcos, en latín Marcus, significa también cualquiera de esos martillos de gran tamaño, mediante los cuales los herreros, al manejarlos, producen tres efectos. Machacan el hierro, emiten sonidos metálicos y afianzan más y más el yunque. A tenor de esta significación, nuestro evangelista, haciendo honor a su nombre, con la doctrina de su evangelio, machacó la perfidia de los herejes, extendió por el mundo la agradable melodía de las divinas alabanzas y contribuyó al afianzamiento de la Iglesia. San Marcos, evangelista, levita y sacerdote, por el bautismo fue hijo espiritual de San Pedro, y por la formación doctrinal su discípulo. Años más tarde, marchó con su padre y maestro a Roma, y cuando éste predicaba el Evangelio en la capital del imperio, los fieles de la ciudad rogaron a San Marcos que pusiera por escrito los relatos del apóstol, a fin de que las generaciones venideras tuvieran conocimiento de ellos. San Marcos accedió a estos ruegos y transcribió cuanto directamente había oído contar a su maestro, quien, después de revisar minuciosamente lo que su discípulo había escrito, declaró que todo ello se ajustaba a la verdad y mandó a los fieles que lo tuvieran por verídico y bueno. Viendo San Pedro que San Marcos perseveraba firme en la fe, lo envió a Aquileia para que predicara la palabra de Dios. Muchos fueron los gentiles de esta ciudad que se convirtieron a la fe de Cristo por la predicación de San Marcos. Se dice que la copia que se conserva todavía hoy en la Catedral de Aquileia y que está expuesta a la veneración pública, la hizo de su propia mano el evangelista, reproduciendo literalmente la que había hecho anteriormente en Roma. De entre los convertidos por él en Aquileia, seleccionó a un ciudadano llamado Hermágora y lo envió a Roma para que recibiese la consagración episcopal de manos de San Pedro y regresase. Hermágoras, en efecto, fue obispo de la mencionada ciudad de Aquileia, cuya iglesia gobernó con notable acierto, siendo posteriormente apresado y martirizado por los infieles. Una vez que Hermágoras se hizo cargo de la sede de su ciudad natal, San Pedro envió a San Marcos a Alejandría,
siendo por tanto este evangelista el primero que predicó en ella la palabra de Dios. Alejandría, a la sazón, contaba con un censo muy nutrido de habitantes, y la mayor parte de ellos, según el testimonio de Filón, autor de máximo prestigio, enseguida de llegar San Marcos, se convirtieron al cristianismo y constituyeron, bajo la dirección del santo evangelista, una comunidad ejemplar por la unidad en la fe, en la devoción y en la observancia de la castidad. Papías, obispo de Jerusalén, en un relato de gran belleza literaria, nos ha dejado un extraordinario elogio de San Marcos, cuyo apostolado entre los alejandrinos describe San Pedro Damiano de esta manera. Tan grande fue su influencia en Alejandría que cuantos acudían a él para ser catequizados, poco después vivían como si fueran monjes, guardando continencia y practicando una espiritualidad muy elevada. Estos sorprendentes resultados se debieron no sólo a los milagros que hacía y a la elocuencia de su predicación, sino principalmente a los ejemplos que daba con la santidad eximia de su vida. Más adelante, el autor añade: después de su muerte, su cuerpo fue llevado a Italia, para que la tierra en que escribió su Evangelio conservara perpetuamente sus sagrados restos. Dichosa tú, Alejandría, por haber sido regada con la sangre victoriosa de este santo. Dichosa tú también, Italia, por haber quedado enriquecida con el tesoro de su cuerpo. La humildad de San Marcos fue tan extraordinaria que, según se dice, para evitar que le ordenaran de sacerdote, se amputó el dedo pulgar de la mano derecha. No obstante, sobre este impedimento y sobre su profundísima modestia, prevaleció la autoridad de San Pedro, que lo hizo obispo de Alejandría. También se cuenta que nada más poner los pies en esta ciudad, su calzado se rompió e inutilizó repentinamente, y que él, interpretando el extraño suceso como un místico aviso de Dios, dijo: verdaderamente el Señor ha querido librarme de obstáculos. He quedado milagrosamente desembarazado de estas pieles muertas con que protegía mis pies. Esto significa que en adelante Satanás no conseguirá atravesarse en mi camino. La crónica que refiere este episodio añade: el santo evangelista recogió sus destrozados zapatos, los colgó de uno de sus hombros y continuó caminando descalzo. Al pasar por una calle, vio a un zapatero trabajando en su oficio y le entregó los restos de sus rotos zapatos para que se los arreglara. Estando el zapatero tratando de componer el averiado calzado del forastero, en un descuido se hirió gravemente en su mano izquierda, y al sentir el dolor de la herida, exclamó, dando un grito a modo de interjección: ¡Único Dios! San Marcos, al oír aquella exclamación, dijo al zapatero: parece que el Señor quiere bendecir mi apostolado. Acto seguido, tomó del suelo un poco de polvo, lo mezcló con su saliva, hizo un emplasto, lo aplicó a la mano lastimada del zapatero y curó su herida repentinamente. El zapatero, admirado, invitó al desconocido a entrar en su casa, y una vez en ella, le preguntó quién era y de dónde venía. San Marcos le contestó: soy un siervo de Jesús, el Señor. De buena gana conocería a tu amo, comentó el zapatero. San Marcos le dijo: yo haré que lo conozcas inmediatamente. Entonces el evangelista comenzó a catequizarlo e instruirlo en la fe, y acabada la catequesis, el zapatero y todos los de su casa y familia recibieron el bautismo.
Enterados los habitantes de la ciudad de que había llegado a ella un Galileo que se mostraba opuesto al culto de los dioses, comenzaron a aborrecerle y a tenderle insidias. Marcos, al advertir que trataban de obstruir su ministerio, consagró obispo al zapatero, que se llamaba Aniano, y se marchó a Pentápolis, en donde permaneció 2 años, al cabo de los cuales regresó a Alejandría, y se encontró con que la iglesia que antes de marcharse había hecho construir a la orilla del mar, sobre un acantilado, en un lugar llamado El Matadero, era frecuentada por muchísimos fieles. Al saber los pontífices de los ídolos que Marcos había vuelto a la ciudad, adoptaron determinadas medidas secretas para apoderarse de él, y el día de Pascua, cuando el santo estaba celebrando la solemne misa pascual, irrumpieron en el templo, lo apresaron, le echaron una soga al cuello, lo sacaron a tirones de la iglesia, y con gran alborozo y no menor inhumanidad, lo arrastraron por las calles, diciendo a gritos y en plan de mofa: «Ya tenemos al búfalo bien sujeto, llevémoslo al matadero». De tanto arrastrarle sobre los guijarros del pavimento, las carnes del santo iban desprendiéndose de su cuerpo. La sangre que brotaba de sus miembros formaba charcos entre las piedras del suelo. Después de haberle torturado tan cruelmente, lo encerraron en un calabozo, en donde fue visitado primeramente por un ángel que lo consoló, y luego por el propio Señor Jesucristo en persona, que tras confortarle le dijo: «Marcos, evangelista, no temas, mírame, soy yo, he venido para llevarte conmigo». Al día siguiente, en cuanto amaneció, sus enemigos acudieron a la cárcel, le pusieron nuevamente la soga al cuello, y otra vez lo arrastraron por las calles y plazas, gritando: «Llevemos este búfalo al matadero». Marcos, confortado con la anterior visita de Cristo, en medio del renovado tormento, daba gracias a Dios y decía: «Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu». Diciendo estas palabras, expiró en un momento de aquel atroz desfile. El martirio de este glorioso santo ocurrió hacia el año 57 de la era cristiana, siendo Nerón emperador de Roma. Los paganos intentaron quemar su cuerpo, pero cuando estaban haciendo los preparativos para ello, se desencadenó una terrible tormenta, con tal aparato de relámpagos, truenos y granizos, que se vieron precisados a salir corriendo, cada cual para su casa, en busca de refugio, dejando abandonado en la calle el cadáver del santo, que fue rápidamente recogido por los cristianos y sepultado con suma reverencia en la catedral. Físicamente, San Marcos fue un hombre de complexión fuerte, de nariz grande, semblante adusto y ojos muy bellos. Al morir, ya estaba algo calvo y un tanto canoso en la cabeza y en su poblada barba, pero todavía no era viejo. Pese a su apariencia severa, fue moralmente muy afectuoso y espiritualmente vivió lleno de la gracia de Dios. San Ambrosio dice de él: «En un tiempo en que San Marcos realizaba frecuentes milagros, aconteció que un zapatero, a quien había confiado el arreglo de sus zapatos, estando realizando ese trabajo, se cortó en la mano izquierda y al sentir el dolor de la herida exclamó: «¡Único Dios!». El siervo de Dios, al oír esta aclamación, se alegró mucho e inmediatamente formó un linimento con su saliva, lo aplicó a la mano del zapatero y se la dejó repentinamente sana, de manera que el artesano aquel pudo continuar trabajando. Este milagro fue semejante a otro que hizo el Señor cuando curó la vista de un ciego de nacimiento.
Esto escribió San Ambrosio. El año 468, en tiempos del emperador León, los venecianos trasladaron el cuerpo de San Marcos desde Alejandría a Venecia, donde construyeron en su honor una iglesia de maravillosa belleza. Unos mercaderes venecianos que habían ido a Alejandría sobornaron a los sacerdotes encargados de la custodia del sepulcro del santo evangelista, y a fuerza de súplicas y dádivas consiguieron que les permitieran llevarse con ellos los restos de San Marcos. Nada más sacar las sagradas reliquias del sepulcro en que se encontraban, se extendió por toda la ciudad un olor tan agradable que los alejandrinos, ignorantes de lo que ocurría, comenzaron a preguntarse unos a otros, admirados, de dónde podía proceder un aroma tan exquisito. Cuando los raptores estaban ya en alta mar, comunicaron lo ocurrido a los navegantes de otra nave que iba a conserva con ellos, haciéndoles saber que llevaban en su barco el cuerpo del santo evangelista. Desde la otra embarcación, uno de los pasajeros les dijo: ¿No os habrán engañado? ¿No os habrán dado en lugar del cuerpo de San Marcos el de un egipcio cualquiera? Nada más decir esto, el navío que llevaba los restos del santo giró por sí solo, a toda velocidad, y fue a dar contra el otro, en el que viajaba el pasajero que había puesto en duda la autenticidad de las reliquias. Y tras romperle una parte del casco, tornó una y otra vez, y muchas más, a darle topetazos, que no cesaron hasta que todos cuantos en él viajaban reconocieron que en el barco agresor iba realmente el cuerpo de San Marcos. Durante la misma travesía, una noche se levantó un fuerte temporal. A impulso del viento, las naves avanzaban veloces. La agitación de las aguas era tan enorme que los navegantes ni podían mantenerse en pie, ni enderezar el rumbo, ni sabían siquiera, debido a la absoluta obscuridad, el curso que llevaban. En medio de aquel desconcierto, San Marcos se apareció a uno de los monjes encargados de custodiar su cuerpo y le dijo: «Avisa a los marineros, diles que arríen las velas y comunícales que no están lejos de tierra». Los marineros arriaron las velas y, en cuanto amaneció, comprobaron que a muy corta distancia había una isla. Pero su sorpresa fue aún mayor cuando, al aproximarse a ella y bordear su litoral, advirtieron que los habitantes de la misma acudían a la costa y desde ella les gritaban: «Dichosos vosotros que lleváis a bordo el cuerpo de San Marcos, parad un poco para que podamos adorarlo». A pesar de los anteriores milagros, todavía uno de los navegantes ponía en duda la autenticidad de aquellas reliquias. En castigo de su incredulidad, el demonio se apoderó de él y lo atormentó, y no se vio libre de la posesión diabólica, hasta que, postrado en tierra ante el cuerpo del santo, confesó públicamente que creía y reconocía que los restos que llevaban en el barco eran los de San Marcos, y no los de otro hombre cualquiera. A partir de esta confesión, glorificó a Dios y profesó durante toda su vida fervorosa devoción al santo evangelista. Llegados a Venecia, sepultaron secreta y provisionalmente el cuerpo de San Marcos debajo de una columna de mármol. Como fueron muy pocos los testigos de este sepelio, y todos ellos mantuvieron el sigilo relativo al lugar en que se había efectuado, y con el paso de los años, uno tras otro, todos ellos murieron. Llegó un tiempo en el que nadie sabía en qué sitio concreto había sido ocultado tan insigne tesoro. Cuantas pesquisas hicieron para averiguarlo, resultaron infructuosas. Esto produjo en los venecianos gran decepción. Los eclesiásticos lamentaban su ignorancia al respecto
Los seglares compartían la tristeza de los clérigos. Todos se sentían igualmente apesadumbrados ante el general desconocimiento de dónde podrían haber sido enterradas las venerables reliquias de su insigne patrono. Entre las personas piadosas eran muchas las que sospechaban que alguien pudiera haberles robado. Para salir de tan penosa incertidumbre, hicieron un ayuno solemne y organizaron rogativas, pidiendo a Dios que se dignara revelarles dónde estaba sepultado el santo cuerpo. Y al regresar de la solemnísima procesión con la que se cerraban las rogativas, estando ya el pueblo reunido nuevamente en la iglesia, quedaron estupefactos. Todos los asistentes vieron cómo una a una, en perfecto orden, fueron desmontándose por sí mismas las piedras que formaban la columna de mármol que había en determinada parte del templo, y cómo después se desprendían por sí solas y retiraban a un lado las losas del pavimento en que la columna se asentaba, y cómo seguidamente quedaba al descubierto el arca que contenía los restos del santo. Profundamente emocionados, los venecianos entonaron himnos de acción de gracias al Creador y acordaron que en adelante, perpetuamente, todos los años se celebrase solemnemente la fecha de la invención de su patrono. Un joven tenía un cáncer en una tetilla. La carne de esta parte de su cuerpo estaba ya tan putrefacta que los gusanos pululaban entre los descompuestos tejidos de la horrible herida. Como no podía soportar los dolores que su dolencia le producía, comenzó a encomendarse a San Marcos y a pedirle interiormente que le curara. Una noche, mientras dormía, el enfermo soñó que veía a un peregrino caminando muy deprisa hacia alguna parte. El joven le preguntó: ¿A dónde vas tan apresuradamente? El peregrino, sin detenerse, extendió su brazo, tocó con su mano al joven enfermo y le dijo: «Soy San Marcos, no puedo pararme. Llevo mucha prisa, porque hay en el mar un navío a punto de naufragar, y sus marineros me han pedido que acuda rápidamente en su socorro. Voy, pues, a sacarlos del apuro en que se hallan». A la mañana siguiente, el joven enfermo despertó y quedó sorprendido al comprobar que se encontraba totalmente curado. Unos días después, arribó al puerto de Venecia un barco cuyos tripulantes refirieron a la gente que cuando estaban a punto de irse a pique, invocaron a San Marcos y que el santo evangelista había acudido en su socorro y los había librado del naufragio. Los venecianos dieron gracias a Dios por aquellos 2 milagros, a través de los cuales había puesto de manifiesto el eficaz poder de intercesión de su insigne patrono. Unos mercaderes venecianos que viajaban a Alejandría a bordo de un navío sarraceno, viéndose en inminente peligro de naufragio, se arrojaron a una lancha y cortaron la cuerda que la unía a la nave. Momentos después, ésta se hundió, y los sarracenos que viajaban en ella quedaron envueltos en el feroz oleaje de la mar. Uno de los musulmanes invocó a San Marcos, y a su modo hizo voto de que si salvaba su vida, recibiría el bautismo de los cristianos y visitaría el sepulcro del santo evangelista. Inmediatamente, el sarraceno vio cómo llegaba hasta él un hombre rodeado de resplandores, lo sacaba de entre las aguas y lo ponía a salvo en la lancha en que se encontraban los venecianos. No obstante, cuando llegó a Alejandría, se condujo ingratamente con su libertador, pues ni se bautizó ni pensó más en visitar el sepulcro de San Marcos. Pasado algún tiempo, éste se presentó ante él y le reprochó su ingratitud.
El sarraceno, comprendiendo que había obrado mal, hizo un viaje a Venecia, recibió el bautismo, en el que adoptó el nombre de Marcos, vivió cristianamente y después de acumular méritos con sus buenas obras, murió. Estando un obrero haciendo ciertas reparaciones, lo más alto del campanario de la iglesia de San Marcos, de Venecia, perdió el equilibrio y sin poder evitarlo, cayó rodando por el exterior del edificio, rebotando en los diferentes salientes y cornisas del mismo y sufriendo numerosas contusiones y heridas. Pero no perdió el conocimiento, y así pudo, en uno de aquellos rebotes, encomendarse al santo evangelista. Apenas invocó su protección, desde donde a la sazón se encontraba, fue a caer a un árbol, en una de cuyas ramas quedó enganchado. Quienes desde abajo contemplaban horrorizados su caída, le lanzaron una soga, y agarrado a ella llegó al suelo. Pese a los golpes que en su caída había sufrido, cuando puso los pies en tierra, se hallaba no solo vivo, sino enteramente sano, sin rastro alguno de las numerosas heridas que en tan violento descenso se había producido. Y como ni siquiera se encontraba asustado, entonces mismo subió de nuevo al campanario y prosiguió la obra de reparación que en él estaba ejecutando, como si no hubiera existido el anterior percance. Un esclavo, que estaba al servicio de un noble, en Provenza, hizo voto de visitar el sepulcro de San Marcos. No le resultaba fácil cumplirlo, porque su señor se negaba a darle permiso para desplazarse hasta Venecia. Pero el esclavo, temiendo más faltar a la promesa hecha que a las prohibiciones de su amo, un día, sin que éste se enterara, y a sabiendas de que obraba contra la voluntad de su dueño, salió clandestinamente de casa y se fue a Venecia a cumplir su voto. Cuando regresó de este viaje, su señor, que estaba muy indignado, ordenó a otros siervos suyos que arrancaran los ojos al recién llegado. El esclavo se encomendó a San Marcos. Sus compañeros de servidumbre, dispuestos a ejecutar la orden de su amo, tomaron unos palos, los afilaron, se agacharon delante de la víctima y comenzaron o intentaron comenzar a poner por obra el feroz encargo que habían recibido. Pero sus intentos fueron vanos, porque tan pronto como acercaban los aguzados palos a los de su compañero, se embotaban las puntas o se quebraba el instrumento. Entonces el inicuo amo mandó que desistieran de su empeño, pero que trajesen un hacha y cortasen primero los pies y luego las piernas al esclavo. También en esto fracasaron, porque al descargar la herramienta sobre los miembros del mozo, el filo del hacha se tornaba blando, se doblaba y no producía efecto alguno. En vista de esto, dispuso el señor que machacaran la cara y los dientes del esclavo con mazos de hierro. Mas, por disposición divina, cada vez que aquellos verdugos descargaban sus mazazos sobre su víctima, el hierro de los martillos perdía sus naturales propiedades. Al cabo, el amo se rindió ante tan reiterados milagros, pidió perdón a su siervo y le rogó que le acompañara en el viaje de peregrinación que también él quería hacer al sepulcro del santo. Y en efecto, aquel hombre, acompañado de su esclavo, fue a Venecia y visitó fervorosamente la sepultura de San Marcos. Durante una batalla, un soldado recibió una herida en una de sus muñecas, a consecuencia de la cual su mano quedó casi totalmente desprendida del brazo. Sus amigos y los médicos le decían que lo mejor era que se la amputaran del todo, pero él,
que siempre había presumido de arrogante, rechazaba tal consejo, porque le horrorizaba la idea de que en adelante le tuvieran por manco. Como no podía seguir con la mano colgando de aquella manera, hizo que se la acoplaran lo mejor posible a la muñeca, que se la envolvieran en pomadas y en paños, y que la sujetaran al brazo a base de ligaduras. Hecho esto, se encomendó a San Marcos, pidiéndole que le protegiera y evitara que tuvieran que amputarle aquel miembro. Apenas hizo esta invocación, sintió como que su mano hubiera quedado completamente sana. Y así fue en efecto, pues retiradas las ligaduras y vendas, se comprobó que la mano se hallaba perfectamente unida al brazo, sin más vestigio del accidente anterior que una cicatriz que le quedó en la muñeca como testimonio del milagro de que había sido objeto y como estímulo para que se mostrase agradecido durante el resto de su vida al santo que le había hecho tan insigne beneficio. En la ciudad de Mantua, acusado por unos desalmados de cosas que no había hecho, cierto hombre fue encarcelado. A los 40 días de prisión, profundamente afectado y abatido por la injusticia de que estaba siendo víctima, el inocente prisionero decidió invocar el patrocinio de San Marcos, y para mejor obtenerlo, oró y ayunó durante 3 días, al cabo de los cuales el santo evangelista se le apareció y le dijo que saliera de la cárcel sin temor alguno. Nuestro hombre supuso que lo que parecía visión no había sido más que alucinación de sus sentidos, producida por el estado de suma debilidad en que se hallaba. Lo mismo pensó cuando por segunda vez el santo se presentó ante él y nuevamente lo invitó a salir de la cárcel. Pero cuando poco después tuvo una tercera aparición similar a las anteriores, reflexionó, admitió que pudiera tratarse de una visión auténtica y se dispuso a seguir el consejo del aparecido. Miró a su alrededor y advirtió que las puertas de la prisión estaban abiertas. Llevó sus manos a las cuerdas con las que le tenían sujeto por los pies, y en cuanto tocó las ligaduras, éstas se deshicieron como si fuesen de blanda estopa. Libre de aquellas trabas, empezó a caminar, salió a la calle, pasó por delante de los centinelas y de otras personas a quienes él veía perfectamente, y al observar que nadie le detenía ni le decía nada, llegó a la conclusión de que el santo le había hecho invisible para los guardianes de la cárcel y para cuantos pudieran haber obstaculizado su huida. Desde Mantua se trasladó a Venecia, visitó el sepulcro de San Marcos y vio devotamente las gracias a su libertador por el beneficio que le había hecho. En cierta ocasión, una pertinaz sequía asoló las tierras de Apulia, cuyos campos se tornaron áridos y estériles, debido a que desde mucho tiempo atrás no había caído sobre ellos ni una sola gota de agua. Los habitantes de la comarca supieron por medio de una revelación que la sequía que los azotaba constituía un castigo del cielo, porque no celebraban la fiesta de San Marcos. En cuanto tuvieron conocimiento de este sobrenatural aviso, se arrepintieron de su pecado colectivo de omisión, invocaron al santo e hicieron voto de guardar en adelante, como festivo, el día del santo evangelista, quien inmediatamente los liberó de la sequía, haciendo que cayera agua abundante sobre toda la comarca, devolviendo la feracidad a sus tierras y proporcionándoles desde entonces óptimas condiciones del aire y lluvias oportunas. Hacia el año 1212 de nuestra era, vivía en el convento de la Orden de Predicadores de Pavía
un religioso oriundo de Faenza, llamado Fray Julián, joven de edad, pero muy maduro de espíritu, fervoroso y santo. Este religioso cayó gravemente enfermo y rogó a su prior que le dijera si la enfermedad que padecía era mortal. El prior le respondió: «Sí, hermano, la hora de tu muerte está cercana». Fray Julián, al oír esta noticia, se llenó de alegría, y aplaudiendo con sus manos, y demostrando con ademanes y movimientos de su cuerpo el regocijo que sentía, dijo a los otros religiosos: «Acaban de comunicarme algo muy bueno. Permitidme, hermanos, que me muestre tan alegre y que exteriorice mi gozo al saber que dentro de muy poco mi alma va a liberarse de su cárcel corporal». Seguidamente, levantando sus brazos hacia el cielo, empezó a recitar este pasaje de la Biblia: «Saca, Señor, mi espíritu de la mazmorra en que está arrojado. ¿Quién me librará a mí, hombre infortunado, de este cuerpo mortal?». Al instante quedó adormecido y vio que San Marcos venía hacia él y se colocaba a la cabecera de su cama, y oyó una misteriosa voz que le preguntaba al santo: «Marcos, ¿qué haces aquí?». Oyó también que San Marcos respondía: «He venido a hacerme cargo de este moribundo, cuyo ministerio ha sido muy grato al Señor». En su sopor, Fray Julián entendió que la voz misteriosa preguntaba nuevamente: «¿Por qué has venido precisamente tú y no otro santo?». Oyó también que San Marcos contestaba: «Pues he venido precisamente yo, porque este religioso ha sido muy devoto mío, y con edificante piedad ha visitado muchas veces el lugar en que reposa mi cuerpo. Es natural, pues, que venga yo ahora a visitarle a él y a recoger su alma». En aquel momento, Fray Julián vio a una multitud de espíritus vestidos de blanco que llenaban el convento, y oyó que San Marcos, dirigiéndose a ellos, les decía: «¿A qué habéis venido vosotros?». «Hemos venido», le respondieron, «a recoger juntamente contigo el alma de Fray Julián, para llevarla a la presencia de Dios». Acto seguido, el enfermo volvió en sí de su adormecimiento, llamó al prior, le refirió todo cuanto había visto y oído mientras estuvo dormido, y unos instantes después, inundado de alegría, se durmió de verdad en el Señor. Nota del traductor. La fecha de este último milagro, hacia el año 1212, en que se sitúa este episodio, está sin duda equivocada, y el error debe atribuirse a algún copista, mas no a Santiago de la Vorágine, que estaba en perfectas condiciones de saber que en 1212 ni el convento de Pavía, ni siquiera la orden de predicadores, existían como tales.